Buenas noches, amigas, amigos. Buen año para todos, para todas. Volvemos con todo en este 2019 y tenemos una noche especial porque tenemos una noche con un formato diferente. Un formato diferente porque la situación así lo requiere, es una situación que ha movido las redes sociales, que es nuestro primer termómetro de cómo está la situación en cuanto a opinión pública, los medios tradicionales y también movilizaciones sociales que no han faltado cuando tratamos de un tema como es lo que está ocurriendo en el Chaco. Y es por eso que esta noche decidimos invitar a las personas que están tomando, a los tomadores de decisión de cada uno de los sectores que están controlando, monitoreando, produciendo y también, por supuesto, denunciando las cuestiones y las irregularidades que se están realizando en torno a toda esta cuestión que gira al uso de suelo, a la productividad y a la sustentabilidad del Chaco. Voy a empezar por mi izquierda. Está la presidenta del Infona, Cristina Bonaleski. Buenas noches, presidenta, ¿cómo está? Buenas noches, Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches también a los amigos que están aquí presentes. Muchas gracias. José Luis Cartes, buenas noches de Eura, Paraguay. Un gusto saludarte y tenerte aquí, Pepe. Muchas gracias, Sebastián, también a toda la audiencia. El ingeniero Calixto Sayer de WWF. ¿Cómo está, Calixto? Buenas noches. Buenas noches a la audiencia y a los presentes también. Esteban Vasconcelos de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Cómo está, Esteban? Buenas noches, Sebastián, a los amigos y a los televidentes también. Y mi ex colega y ministro del Ambiente, Ariel Oviedo. Un gusto, Ariel, tenerte aquí esta noche. Igualmente, Seba, un gran abrazo a vos y a todos quienes nos están viendo hoy. Bueno, se ha hablado mucho y siguiendo el mismo orden, si les parece. Ministra, ¿qué se entiende por deforestación? Y quiero empezar por aquí porque aquí mismo, hace unos meses, estuvimos conversando con el grupo Promesa Chaco, con el grupo de gente que estuvo trabajando en la conservación de aproximadamente 2 millones de hectáreas en el Chaco. Y obviamente nunca conceptualizamos el tema de deforestación. El anterior secretario del Ambiente, el antecesor de Ariel, había dicho ya días antes de su salida, había hecho una diferenciación técnica y fue motivo hasta de burlas, cuando creo yo que es lo que aprendimos o nos enseñaron por lo menos en la facultad. Y qué mejor que usted, presidenta del Infona, nos pueda conceptualizar para saber de qué vamos a hablar esta noche. Bueno, principalmente deforestación lo que significa es que en un lugar donde había bosque o donde había monte, eso es eliminado y se hace una deforestación. Forestación es cuando se hace una plantación o cuando existen montes o bosques en el lugar, y deforestación es la acción del hombre de realizar ese desmonte. Eso es principalmente. Se puede hablar también de desmonte. Cuando hablamos de deforestación podemos hablar también con un significado un poco diferente de cambio de uso de suelo. ¿Podemos decir que cualquier tipo de cambio de uso de suelo es deforestación o estamos entrando, porque aquí hay la acepción de la deforestación entendida desde el punto de vista legal o ilegal, como una actividad ilegal, o podemos decir que esa deforestación incluye una parte, un contenido del manejo de suelo en general? Es por eso que justamente nosotros preferimos utilizar el término desmonte. Entonces, cuando hablamos de un desmonte legal o un desmonte ilegal, de acuerdo a la legislación que nosotros tenemos hoy. Porque al hablar de deforestación tiene como una connotación muy negativa. Y tenemos que recordar que hoy en día nosotros en el país tenemos permitido el desmonte controlado. Entonces, cuando nosotros presentamos los informes, normalmente nosotros presentamos los informes como desmonte legal, que es lo que está permitido en el Chaco, que es un desmonte controlado, y el desmonte ilegal. Pepe, llevan años haciendo monitoreo sobre el tema de la actividad productiva en el Chaco. ¿Cómo ven esta nueva etapa donde yo, y discúlpenme que haya tardado en agradecerles, pero le agradezco a ustedes su presencia, porque son realmente referentes y quizás los referentes que más conocen del tema, porque esta democratización de las redes también nos ha llevado a que cualquiera hable de cualquier cosa, lo cual no está mal, pero lógicamente tenemos que tener cierto rigor. ¿Cómo ves esta nueva etapa con las nuevas autoridades nacionales y con lo que está ocurriendo, con lo que debe ocurrir, o cómo enfocar este nuevo periodo en cuanto a controles en lo que se refiere a los desmontes, como señalaba la presidenta del Infona? Mira, como dijiste, hace tiempo Eura Paraguay viene haciendo un trabajo prácticamente de hormiga
Y nos complace mucho saber ahora que las instituciones encargadas, las autoridades de aplicación, están encargándose también de hacer un monitoreo estrecho y cercano, lo cual por un lado nos satisface mucho y por otro lado es exactamente eso lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que ver y analizar la adecuación legal, lo cual nosotros no podíamos hacer con nuestro monitoreo porque no disponíamos de las fuentes oficiales, de las licencias, de los planes de uso, que son la autoridad de aplicación la que tienen que hacer, ¿no? Y quiero rescatar ahí un punto, porque haciendo un poco un análisis retrospectivo, nunca en el país se dio la situación en la cual las autoridades de aplicación dieron cifras o datos de monitoreo de la deforestación. Por eso yo quisiera también felicitar al señor ministro, a la presidenta del Infona, porque realizaron un acto que es bastante comprometido, lo que se ve justamente en la reacción social, que también vemos como ojos buenos, porque es importante que la sociedad participe. Pero tiene que informarse bien también la sociedad, tiene que manejar buena información y de buena fuente. Ingeniero Calixto Sayer, tu paso también por Itaipú, por la Superintendencia Ambiental, estuviste, yo estuve PTI en el también Parque estuviste, Parque Tecnológico. Te dio seguramente también una perspectiva de lo que es producir sosteniblemente. ¿Cuáles son las reglas que nos faltaría hoy de WWF? ¿Creen ustedes que tendríamos que... Cuando hablo de reglas no hablo mucho de nuevas reglas, sino hablo de la observancia de las que ya están vigentes principalmente. ¿Y cómo potenciar esos sistemas? Bueno, antes que nada, yo creo que vos que sos político, sabes muy bien que en el Paraguay el guiño que haga el presidente de la República es muy importante. Es decir, cuando el Ejecutivo tiene una voluntad política, yo creo que mucha gente, principalmente la administración, se ocupa. Nosotros vimos con satisfacción esa voluntad política, preocupación hacia los recursos naturales, y creo que merece una felicitación, así como lo dijo Pepe, a las autoridades encargadas de esto, que realmente es algo inédito en nuestro país que se den las cifras oficiales. Es un poco transparente, que es lo que siempre la gente está pidiendo, mayor transparencia. En el caso de Itaipú tiene 80 y tantas mil hectáreas de bosque, pero el bosque ese es la materia prima de Itaipú, porque es el agua. Es decir, ahí están las nacientes, están los corredores, y eso ocurre en la región, en la región oriental. En la región oriental rige una ley de deforestación cero, que es la denominación común, realmente es no al cambio de uso del suelo, donde que en plena ley se ha violado la ley. Hay mucha impunidad, la gente está cansada de la impunidad, y creo que toda esa preocupación del Chaco viene apuntado de lo que ha sucedido en la región oriental. Es decir, vemos un poco el futuro del Chaco, la gente que no conoce ve al futuro del Chaco como que eso es lo que va a suceder en el Chaco. Pero en el Chaco la gente está trabajando bajo unas leyes muy claras referente a los bosques, al manejo, a la forma de hacer el cambio de uso, al tipo de herramienta. Inclusive hay gente, productores que tienen mucho más de lo que le obliga la ley. Es decir, hay ganaderos que están en reserva de biosfera y tienen 60, 70% de bosque. Y lo dicen ellos, nosotros estamos ganando plata. Es decir, están en una zona de muy alta producción, están terminando novillos en 14 meses a pasto. Es decir, no estamos hablando de feedlot. Entonces, hay una falta de conocimiento general que genera un poco toda esta reacción, que también es positiva, porque, como hablábamos, siempre se preocupa la gente cuando se pregunta, se habla de la basura y de la inseguridad, y nadie habla de los recursos naturales. Y hoy la gente, los jóvenes están muy preocupados, y eso un poco obliga a que las autoridades tengan que ser muy transparentes, tengan con los nuevos medios de comunicación, todo es muy rápido, todo es muy automático, la gente toma decisiones y opina muy rápidamente. Entonces eso obliga a tener datos actuales. En el caso de Infona, están con una plataforma de medición de deforestación, de que eso va a estar abierta al público, es decir, cualquiera va a poder acceder ahí y va a poder mirar. Es decir, cuando la presidenta diga se deforestó tantas hectáreas o le pregunten se está deforestando en tal lugar,
ella dice, no, la gente puede comprobar de que está mintiendo. O Sí. caso contrario, puede comprobar de que ella está bien informada. Entonces, es muy importante la utilización de las herramientas tecnológicas hoy que el mundo nos está mirando. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande en tener una ganadería sostenible en el Chaco principalmente. Esteban Vasconcelos, también estuvimos ya varias veces compartiendo este tema, incluso reunidos en una oportunidad en Filadelfia, en una ocasión que se discutía también el tema de si sí o no a la deforestación. Hay iniciativas que, disculpen que tenga que reiterar, pero como estuvieron aquí el ingeniero Muxfeld y otros, están haciendo protección de bosques y reserva de bosques en las zonas unidas ya al Parque Nacional Defensores del Chaco, que sumaban en total unas 8 millones de hectáreas. Aquí la pregunta no es una responsabilidad de Esteban, quiero decir, ¿verdad? Pero hay que contar un poco más desde la rural lo que se está haciendo a nivel de ganadería responsable, porque hoy hablaríamos de la agricultura. Sí, creo que sí, tal vez falta un poco más de comunicación dentro del sector y realmente, o en realidad dentro del sector tal vez la comunicación sea más importante y lo que nosotros necesitamos es comunicar un poco afuera, ¿verdad? Fuera del sector ganadero o productivo propiamente dicho. Y definitivamente hay muchas opciones, tenemos varios proyectos con WWF en la zona Alto Paraguay. La cooperativa Neuland es un ejemplo también de otro proyecto importante. Independientemente a los propios proyectos que hay de ambientales con la sociedad civil, o sea, con las ONG, también existen proyectos propios de los sectores, ¿verdad? Los grupos CREA, el grupo SEA, ¿verdad? Son ganaderos hoy, ¿verdad? Que tienen un sistema de conocer los sistemas de producción, de ir transfiriendo tecnología entre ellos, de ir buscando mejor tecnología, ¿verdad? Y inclusive algunos hoy unidos a ONG. También hay grupos CREA hoy que están trabajando con otras ONG no aquí presentes, donde parte del proyecto ya está incluido la parte ambiental, ¿verdad? O sea, las buenas prácticas, o ir creando los manuales de buenas prácticas, ¿verdad? Que se van adaptando a cada zona, porque tampoco los manuales es uno solo para todo el Chaco, ¿verdad? El Chaco tiene demasiado mosaico, tiene diferentes realidades, ¿verdad? El Bajo Chaco uno, el Central otro, el Este, el Norte, ¿verdad? La zona del río. Entonces, es importante ir conociendo e ir adaptando la producción a la situación ambiental y a la situación de tierra y bosque que tiene cada uno, ¿verdad? Para terminar acá esta primera ronda, la cola está siempre ahí el veneno, pero yo quiero ayudarle porque este tema es un tema que En el fondo discutimos. está el azúcar. En el fondo está el azúcar, muy bien, realmente hábil el ministro Oviedo. Ministro, para que la gente sepa, ustedes son organismo de aplicación de ¿cuántas leyes? Bueno, esa es la gran preocupación que estamos 30 teniendo, ARI. por lo menos. Si incluimos resoluciones y decretos, Sí. pasamos de largo eso, ¿verdad? Justamente por eso que estamos trabajando arduamente ahora en el MADES para poder generar, inclusive ya eso comenzamos cuando yo estaba en el Parlamento todavía, una mesa de trabajo en donde se pueda hacer un código ambiental, donde hayan reglas claras y sobre todo una sola hoja de ruta para incentivar inclusive también las inversiones que puedan llegar a existir en el negocio medioambiental, porque hoy el medio ambiente también ya es un negocio. Hoy tener bosque es un negocio, hacer reforestación es un negocio. Entonces, para que ese tipo de cosas funcionen, tienen que haber reglas claras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos trabajando también arduamente para ver si este año que viene, en este inicio del nuevo periodo parlamentario, no creo que en el inicio ni en el primer semestre, pero para el segundo a lo mejor ya presentar una propuesta de código ambiental en donde unificamos los criterios, las leyes, las resoluciones y los decretos en un solo código, y bueno, a partir de ahí trabajar de manera más tranquila y sobre todo para evitar de que hayan zonas grises en donde a lo mejor eso tampoco colabore para poder resguardar como corresponde el recurso más preciado que tenemos todos nosotros como seres humanos, que son los recursos naturales, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el medio ambiente es la única plataforma sobre la cual se puede desarrollar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Es por eso yo creo que hoy en día ya la responsabilidad empresarial no solamente ya recae en lo social como era en algún momento, sino que también ahora ya se le agrega también la responsabilidad con el medio ambiente e inclusive
hasta eso afecta en las bolsas de valores si es que alguna empresa, alguna industria que sea multinacional no esté acorde a esas reglas, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante, como bien te dije, tener las reglas claras y a partir de ahí, bueno, incentivar y mejorar indiscutiblemente el sistema y los mecanismos de controles que tengamos, tanto el MADES como el Infona. Eso es categórico. Estamos tratando de ambas instituciones insertar la tecnología para poder mejorar eso. Sabemos de que hay un reclamo y una preocupación de la ciudadanía con relación a lo que es el Chaco, ¿verdad? De que hay gente que sigue pasando en semáforo rojo, categórico. Hay gente que sigue pasando en semáforo rojo, ¿verdad? De que está prohibido asaltar un banco, y está prohibido asaltar un banco, ¿verdad? Pero hay gente que todavía eso no adecua a su sistema de vida y ocurren irregularidades como lo que ocurre. Pero sí se puede decir de que una mayoría de esta región está trabajando como corresponde y me llamaba la atención a veces cuando en las redes sociales, como bien lo dijiste, que hoy es una herramienta muy válida para el ciudadano, para poder llegar a hacerse escuchar también, pero en esa misma dinámica de reclamo, por decir así, mostraban parcelas del Chaco paraguayo que estaban totalmente acorde a lo que la ley establece, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos mostraban eso como algo ilegal, pero sin embargo sin siquiera saber de que eso era algo legal. Entonces ese tipo de cosas también hay que mostrar, que allá uno sobrevolando el Chaco paraguayo puede claramente identificar de que en su mayoría están todos parcelados con sus corredores, con sus reservas. Y bueno, de que pueda seguir habiendo un debate, pero bienvenido. Si hay que mejorar en tecnología, si hay que mejorar la ley, si hay que mejorar las prácticas. Yo lo único que puedo percibir en todo este tiempo, en los 3 meses y medio que estoy en el frente del MADES, es de que, primero que nada, la línea directa del presidente de la República, don Mario Abdo, es el de trabajar de manera conjunta, articulada, interinstitucionalmente y también acompañada del sector social, ¿verdad? Y empresarial. Entonces, por eso es que nosotros tuvimos aquí con la presidenta también absolutamente toda la apertura con las ONG, con los gremios legalmente y formalmente instituidos, la UGP, la ARP, etcétera, 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 y de esa manera poder hacernos todos responsables de este proceso, porque no hay mejor regulación que la autorregulación. Exacto. Entonces, lograr esa concientización a partir del Estado para el resto del país, en todos estos ámbitos que te acabo de mencionar, ese realmente va a ser el logro de un gobierno, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos esa línea de trabajo con el presidente de la República y lo estamos haciendo, lo estamos impulsando de esa manera todas las acciones que tomamos y a partir de ahí, qué mejor manera de poder un poquitito calzar esa deficiencia que tiene también el Estado como en lo que se refiere a recursos, porque voy a dar datos rápidos. El presupuesto del MADES es el 0,06% del presupuesto general de la Nación. Yo tengo apenas 7, 8 millones de dólares anuales para poder controlar 407.000 kilómetros cuadrados y en todas sus áreas, ¿verdad? Aire, agua, tierra, biodiversidad, efluentes cloacales, efluentes fluviales, contaminaciones de industria, etcétera, 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 ¿verdad? Contamos con 17 funcionarios fiscalizadores para poder atender toda esta amplia gama de problemas que puede tener el medio ambiente en general, ¿verdad? Y por supuesto le estamos dando todo el apoyo necesario y todo el acompañamiento necesario a la Infona, que es la encargada y la responsable de la parte forestal, ¿verdad? Entonces también acompañando con ellos, haciendo denuncia por nuestro lado también, a la Fiscalía, otra pata muy necesaria que hasta hoy está funcionando todavía de manera renga, porque hay suficientes denuncias y hasta hoy no hemos visto de que por lo menos haya sido imputado, ¿verdad? A una persona. Exactamente. Nuestras multas van a parar todo al Tribunal de Cuentas, ahí quedan. O sea, el presupuesto de la presidenta en gran parte se basa a través de su recaudación de multas y de tasas. Lo mismo pasa con el MADES, que la mitad de su presupuesto es a través de eso, pero se van y se cuelgan en la justicia. Entonces, es un tema complejo y a lo mejor discúlpame que me extendí un poco, No, pero creo que es muy útil, sobre todo en la parte final, porque
Aquí falta lógicamente un invitado, quiero decir a la gente, ¿verdad? Que es representante del Poder Judicial, ¿verdad? A mí me preguntaban, vamos a ir a la pausa y vamos a volver después de la pausa con el tema cómo mejoramos la gestión utilizando tecnologías y demás. Pero también cómo focalizamos el clamor popular, porque el ministro Oviedo decía una cosa, nuestras denuncias van y paran en el Tribunal de Cuentas. En el Paraguay hay 3 delitos, uno de ellos es la deforestación o el desmonte Delito sin ambiental. permiso, como decía aquí la presidenta, para ajustarnos a una terminología, por lo menos aquí en el programa, y ser rigurosos en ello. Y el otro es el contrabando y la evasión impositiva. O sea, y la gente dice, "Che, pero ¿cómo puede ser? Tenemos que aumentar". Bueno, no existe un solo condenado en el Paraguay por crímenes ambientales o delitos ambientales, por contrabando y por evasión impositiva. Todos están en el Tribunal de Cuentas de una u otra manera. Entonces, cuando ponemos el acento en materia de discutir la gestión de los recursos, cuando la vaca tiene un problema, no sé si alguno de ustedes es veterinario, yo no soy, no le matamos a la vaca porque está dando mala leche, sino que lo que hacemos es tratar de sanitarla. Ese es un poco el concepto de que todos somos en cierta manera responsables de cómo coordinamos y llevamos adelante nuestras fuerzas. Y vamos a seguir hablando de eso después de la pausa, no se vayan. Seguimos esta noche de debate hablando sobre el Chaco sostenible, el Chaco productivo y el Chaco sustentable. Esto es posible y estamos hablando con los principales protagonistas de esta historia, personas que del sector público y del sector privado llevan adelante las grandes decisiones, son tomadores de decisión para lo que va a ocurrir en el futuro. Volvemos a la presidenta del Infona, a quien le quiero hacer una pregunta. Primero destacando el coraje que ha tenido. Ya lo señaló José Luis Cartes de UGRA Paraguay recién y el ministro, ¿verdad? Que pudieron dar cifras oficiales, salir a dar cifras oficiales y atajar, no sé si atajar es la palabra, sino tratar de contrapuntear por lo menos lo que se ve siempre como una cuestión muy buena. Porque cuando hablamos de ecología o hablamos de animales y demás, siempre es como muy bueno todo y es como... hay que cuidarlos y cuidarlos porque sí. Y si uno sale a decir, bueno, no es tan así, sobre todo en las redes, eso está absolutamente polarizado. Porque en las redes o uno es ecologista o es finalmente un depredador, pero no hay un término medio. ¿Y qué les falta, presidenta, en el Infona para poder hacer un seguimiento online con fotos satelitales de las propiedades? Me imagino que en conexión con el MADES y también con el catastro. Del catastro en realidad necesitaríamos hablar una semana entera más o menos, ¿verdad? Pero por lo menos tener catastrado en sentido amplio las propiedades que tienen y las que no tienen permisos y qué poder de actuación, hasta dónde llega tu capacidad. Bueno, quería un poco comentar cómo fue todo este proceso para que nosotros podamos llegar a estos datos oficiales que la semana pasada estuvimos comunicando. Cuando nosotros ingresamos en agosto del año pasado dijimos, paremos la pelota, tenemos que ver cómo está la situación de nuestro país. El último monitoreo que se había hecho fue en agosto del 2017, entonces nos sentamos con el equipo, realmente encontramos dentro del Infona un equipo de técnicos en cuanto a lo que es materia de monitoreo y análisis de imágenes satelitales bastante bueno. Entonces empezamos a trabajar con ellos, hicimos un análisis de agosto del 2017 a agosto del 2018 para saber exactamente, tener los números y las cifras, ¿verdad? Y el por qué comunicamos eso es porque es un modelo de gestión que nosotros queremos llevar adelante, es un modelo de gestión que hoy en día el presidente nos bajó la línea de transparentar por completo las instituciones, porque el mejor legado que nosotros podemos dejar hoy como gobierno nacional es la transparencia en las instituciones, y es por eso que nosotros vamos a seguir haciendo esto y vamos a seguir transparentando todo el tiempo los datos que nosotros manejamos dentro de la institución. Estos datos, como te dije, son datos de agosto del 2017 a agosto del 2018. También cuando ingresamos nos dimos cuenta que había como una falencia en cuanto a monitoreo y control.
Y ahí fue que nos pusimos en contacto con WWF y también con la WRI, que es la World Resource Institute, y que son dueños de la plataforma de la Global Forest Watch, para poder tener una alianza. Obviamente dentro del Infona nosotros tenemos el mismo presupuesto que el Ministerio del Ambiente, como dijo el ministro, creo que el 0,06%, aproximadamente 42.000 millones de guaraníes. No teníamos el objeto de gasto como para poder pagar la licencia, que cuesta creo que $50.000 aproximadamente, ¿verdad? Ingeniero, no recuerdo muy bien. Entonces, bueno, WWF se ofreció a pagar esta licencia y esta semana nosotros estamos firmando el convenio con la WRI y el Infona va a poder acceder a la plataforma de la Global Forest Watch. Esta plataforma lo que hace es darnos alertas de cambio de uso de suelo casi en tiempo real. O sea, es lo más nuevo, lo más rápido, lo más innovador que hay en el área de monitoreo y control satelital de los bosques. Nosotros cada 8 días vamos a tener alertas de cambio de uso de suelo y lo que nosotros lo que queremos hacer es disponibilizar esto también a la ciudadanía. Aproximadamente nos va a llevar un trabajo de 6 a 8 meses la carga de datos, porque lo que hay que entender es que hoy en día la plataforma no tiene catastrado el país, es una información a nivel global, entonces se deben afinar esos datos. Nosotros vamos a afinar esos datos catastrando y cargando también, porque aquí nosotros tenemos que diferenciar. En el caso de la región oriental, todos los cambios de suelo que existen son cambios de uso de suelo ilegales o desmontes ilegales que van en contra de la ley de forestación cero. Y en el caso de la región Chaco, lo que nosotros queremos hacer es diferenciar cuáles son los desmontes que se están haciendo de manera controlada, están haciendo dentro del marco de la legislación forestal, dentro del modelo de desarrollo sostenible, y cuál es el cambio de uso de suelo o el desmonte que se está haciendo de manera ilegal, ¿verdad? Esta plataforma lo que nos va a permitir primeramente a nosotros como Infona es poder tener una acción rápida y trabajar ya directamente en conjunto con el Ministerio Público, porque esa es otra de las aristas que cambiamos, porque cuando nosotros detectábamos o recibíamos una denuncia por desmonte, siempre primero enviábamos a nuestros técnicos, pero nuestros técnicos, si el portón estaba cerrado, no pueden ingresar a la propiedad, solamente con la orden de un fiscal, y la mayoría de los casos siempre ocurría eso y nunca podíamos constatar in situ el desmonte. Entonces ¿Un fiscal o un juez? De un juez, perdón. De un juez, perdón. No, o sea, lo que quiero decir es que es más difícil todavía. Claro, entonces, ¿qué estamos Porque haciendo? primero el fiscal le tiene que pedir permiso al juez. Por ahí escuchó a alguien, un funcionario deshonesto. Y ya le se contó a filtraba la gente, información. sí. Y es lo que pasaba anteriormente, se filtraba muchas veces la información y cuando se llegaba ya al sitio ya no habían maquinarias, ya no habían personas. Encontrábamos la deforestación, pero ya no encontrábamos los responsables o los testigos en este caso, ¿verdad? Entonces, nosotros también modificamos un poco ese plan de acción que nosotros tenemos. Cuando nosotros constatamos un desmonte o cuando constatamos una denuncia, nosotros vamos directamente ya al Ministerio Público y hacemos la intervención en conjunto. Y eso quiero resaltar que realmente desde septiembre del año pasado venimos trabajando bastante bien con el doctor Carlos Rojas, el doctor Augusto Salas y también ahora con el doctor Andrés Arriola, con los que estamos haciendo estas intervenciones y ya hacemos las intervenciones en conjunto. Entonces también Infona ya inicia su sumario por su lado y la Fiscalía también por el suyo. Y cuando me hablabas de las sanciones que nosotros podíamos dar, el Infona solamente puede dar sanciones administrativas, que van de 100 hasta 10.000 jornales mínimos. Sí, la Fiscalía tiene la potestad de dar sanciones penales, que incluso pueden ser hasta 8 años de cárcel. La ley contempla entre 3 a 8 años de cárcel por delito al medio ambiente. Eso es de todas maneras no deja de ser interesante. 8.000, ¿cómo? 800 millones de guaraníes. 800 millones de guaraníes serían. Más o menos. Bueno, pero igual sabemos que todo esto va al Tribunal de Cuentas y ahí duerme el sueño de los justos probablemente. Así mismo, nosotros hoy en día tenemos en el Infona desde agosto hasta la fecha, hemos iniciado 115 sumarios administrativos. Muchos son por desmontes ilegales, otros son por incumplimiento del plan, o transporte, no todos son por desmonte ilegal. Y los 115 sumarios, el 80% ya están sancionados. O sea, ya elegimos tantos jornales mínimos de tu multa. Pero hasta ahora no hemos recibido ningún pago, ¿verdad? Muchos apelan al Tribunal de Cuentas y eso queda ahí, ¿verdad? Tribunal de Cuentas, señoras y señores, son 2 salas para todo el país, 6 jueces, o sea, 3 jueces por sala y bueno, que Dios le acompañe cuando caigan al Tribunal de Cuentas. José Luis y Ura Paraguay tienen un área, un espacio de reserva en la Reserva San Rafael, que es un lugar realmente, no solamente paradisíaco, sino que han trabajado con bomberos
indígenas, han trabajado con la gente de la zona, pero también han experimentado pérdidas y ataques. Y seguimos trabajando. Y siguen trabajando y siguen arriesgando su vida al entrar a la reserva. Aquí hay un concepto, Pepe, que me gustaría que nos imaginemos por un minuto que estamos en un debate parlamentario y que podamos decirle al Parlamento lo que se necesita, por ejemplo, para la Reserva San Rafael. ¿Por qué? Porque en esa veleidad que tenemos siempre, tratar de imaginar siempre lo fácil y lo bueno, en las reservas en Paraguay son reservas privadas. O sea, son ¿cuántos? Más de 60 propietarios que tenemos hoy en la Reserva San Rafael, aproximadamente. Dentro de lo que es el área de reserva para parque, incluyendo las comunidades indígenas, ¿no? Porque recordemos que es un área reclamada también por indígenas, hay mucho más, porque muchos lotes fueron en sucesión, entonces se fraccionaron, más y más. ¿Cuál es la salida para que, por ejemplo, instituciones como URAI y otras que quisieran hacer el mismo trabajo puedan solucionar esto? Porque en otros países, vamos a tomar el ejemplo de los países que hoy en día nos piden acción, la Unión Europea además, allá los bosques son públicos, la mayoría de ellos, o sea, y tener un bosque en el sector privado, y no me voy a la tragedia de los comunes, aquella famosa, famoso libro del Nobel, no recuerdo ahora el nombre, que finalmente si el bosque no tiene valor, si no le damos valor al bosque, el bosque termina siendo arrasado. ¿Qué tiene que hacer el Estado en ese caso particular que ustedes conocen con mucha finura? Creo que vos diste mucho en el clavo, ¿verdad? Porque justamente porque a los bosques no se le da valor es que estamos en esta situación. Hace rato ya venimos tratando de concientizar acerca del valor que tienen estos bosques. Hoy en día todos los propietarios de bosques, llámese Huira Paraguay, llámese el Estado, los parques nacionales, llámese Itaipú Binacional, inclusive Fundación Bertoni, con su reserva Maracayú, todos tenemos un gran problema porque justamente, como bien lo dijiste, es un acceso libre de los recursos. Te entran por todos lados, te roban madera, te plantan cultivos ilegales, te hacen carbón. Entonces, ¿qué falta? Falta esa garantía a la propiedad, ¿no? Los bosques acá en Paraguay creo que tienen una figura bastante interesante, ¿verdad? Porque si bien se reconoce el carácter público de los servicios ambientales que brinda ese bosque, la tenencia y la responsabilidad es del propietario. Entonces estamos en un conflicto ya de entrada, ¿verdad? Porque los bosques no son públicos, pero sí se reconoce su importante función. Sí. Porque no tiene ningún valor, justamente estamos afrontando eso y derivamos otra vez en la garantía jurídica de la propiedad. Exacto. Ahí creo que el ministro quiere apuntar, sí. Sí. Colaborar un poco también en ese sentido con Pepe, de que existe una ley 3001 que es la de servicios ambientales. Distribución de servicios ambientales, exactamente. Que increíblemente multinacionales no quieren pagar. No quieren Increíblemente. ¿Verdad? Pero no voy a omitir su nombre por ahora. Pero estamos transparentando totalmente eso. Porque como bien lo está diciendo, si el bosque no es negocio, va a ser derrumbado, por decir así, ¿verdad? Lamentablemente esa es la paradoja del ser humano luego, ¿verdad? Que tiene que ser económicamente viable de que el medio ambiente en el cual él vive le sea negocio, ¿verdad? Pues cuando nos llega el medio ambiente, pues no vamos a vivir lo más, ¿verdad? Que vamos a querer dinero, ¿verdad? Pero indistintamente a eso, tenemos que hacer que funcione el servicio ambiental. Lo estamos impulsando. El MADES es la institución rectora de esa ley. Hemos hecho 300 notificaciones a licencias que debieron de haber comprado licencias, servicios ambientales que no lo hicieron. Desde la semana que viene vamos a empezar a echar licencias. Fueron notificados 90 días antes, ahora la semana que viene vamos a empezar porque tienen que comprar. Para facilitar eso estamos por lanzar también una plataforma. Ya la parte de evaluación de impacto ambiental ya está totalmente digitalizado en el MADES. La semana que viene también van a salir las primeras licencias que ya son 100% electrónicas. O sea, lo hicieron desde la comodidad de su hogar o de su oficina o inclusive
desde el proyecto mismo que presentaron, ¿verdad? Volviendo al servicio ambiental, estamos armando una plataforma para que sea tan sencillo como es una bolsa de valores la comercialización de los servicios ambientales. Por aquí van a estar los ofertantes y por aquí quienes tienen que comprar los servicios. ¿Y cuál es la traba ahí? Porque todo, la verdad que yo me declaro un Y no se ignorante hacía en este cumplir tema. nomás la ley. Y no se hacía cumplir, finalmente el comprador que lo que está haciendo es paliar su pasivo ambiental. Así es. O Así sea, es. pero Y él tiene un título que ese, ya no puede... Ese es en ese caso. En Sí. el caso del En el Paraguay. caso, claro. de- Y de después, la empresa y Paraguay. los que tienen bosques, por decirte, reciben el pago por su bosque, Ajá. por mantener su bosque. Él, por ejemplo, tiene 25, eso no está, por ejemplo, en la ley. Voy a presentar una modificación a la ley, que valgan los 25% también como servicio ambiental. Que valgan los corredores también. Al fin y al cabo terminan siendo también riquezas. O sea, es también un recurso, un recurso natural que hay que pagar. Entonces, hoy, por ejemplo, eso no está incluido. Estoy trabajando también con asesoría jurídica para hacer esa modificación en la ley. Y sobre eso también estamos trabajando, ya está incipiente aún ese mercado, pero es irreversible que va a empezar a funcionar porque en el mundo ya se está, en el mundo lo está incipiente, pero ya está en marcha, que son los créditos carbono. ¿Qué son los créditos carbono? Y una aerolínea que contamina 10.000 pies, está contaminando con la quema de combustible, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen que comprar crédito carbono, que eso es los bosques que absorben el carbono. Entonces ellos van a poder, por decirte, los que guardan sus bosques van a recibir un pago, tanto por servicio ambiental como empresas internacionales que tienen que ahí sí pagar también un pasivo ambiental de absorción de crédito, de absorción de carbono, ¿verdad? Entonces van a recibir doble pago. Ahí eso va a empezar a generar realmente de que la gente no solamente mezquine su bosque, sino que también se anime a tener más bosque, ¿verdad? Porque de lo contrario, yo veo muy difícil de que o sea, los productores en general, ellos pagan por el 100% sus impuestos. O sea, no es que ellos su 45, su 46% Imputan a... no, ellos pagan ¿verdad? Y tienen que cuidar. Si yo conozco casos de que fueron invadidos productores que le entraron a plantar marihuana 5.000 hectáreas y se le tuvo que confiscar la tierra. O sea, se le tuvo que confinar ese pedazo. Y ellos no fueron quienes echaron, fueron Los marihuaneros. los marihuaneros. Pero 5.000 hectáreas ellos ya igual son responsables ante la ley. Entonces, estas son las cosas que estamos nosotros impulsando también desde el MADE y estamos avanzando en eso. Dios mediante, en poco tiempo el servicio ambiental por lo menos ya va a tener un dinamismo muy diferente al que venía teniendo. Y por supuesto y lamentablemente, como te digo, siempre está la resistencia de no querer pagar 1% Sí. de las inversiones. 1%, hermano. Y te estoy hablando de multinacionales que no lo quieren hacer, ¿eh? El tiempo es cruel, tenemos que dar una pausa, pero aquí tenemos un anuncio, yo creo, no sé si en exclusiva, ¿verdad? Pero bueno, como buen periodista tengo que decir que es en exclusiva, del ministro, donde dice una modificación de la ley 3001 de retribución de servicios ambientales, donde la reserva también va a contar, la reserva del 25% contaría como bosque, ¿no? Y Esteban quería hablar y también el ingeniero quiere hablar aquí y yo me tengo que dar la pausa, pero quiero preguntarles a ellos después de WWF, desde la Asociación Rural del Paraguay, cómo podemos colaborar para que salga esa ley y dejemos de hablar, porque esta ley es la 3001/2006. 2006. Sí, 2006. yo estaba en el Congreso cuando eso, hasta ahora no he escuchado más que eso, no se ha desarrollado el negocio. Que nos cuenten ellos y cómo podemos hacer para que esto funcione. No se vayan, enseguida volvemos. Antes de ir al corte estábamos, el ministro Oviedo nos estaba señalando el tema de la ley 3001 de retribución de servicios ambientales o una ley que como decíamos recién fuera del aire, el ingeniero Calixto ayer me decía, hoy en día tenemos que cambiar esa lógica que el que conserva paga,
El que conserva debería recibir un pago por esa conservación. Y Esteban Vasconcelos quería señalar un tema al respecto cuando estaba señalando el ministro esas posibilidades de retribución de servicios ambientales. Sí, me parece muy importante, principalmente con la pregunta que le hiciste acá a Pepe, ¿verdad? Yo creo que la valoración del bosque es la mayor defensa del bosque. O sea, es fundamental, y partamos un poco de la región oriental, que es la que tiene la ley de forestación cero, para que ese bosque tenga un valor y sea retribuido al ganadero, debe tener un valor, se debe poder vender los servicios ambientales. Realmente me pone muy contento, ¿verdad?, que el ministro, ¿verdad?, lleve adelante el tema del 25, porque el 25% es bosque, el 25 y lo que no es 25, o sea, al final es un capital que tenemos, que hoy, inclusive estuviste comentando, tiene un costo, ¿verdad?, pagamos impuestos sobre el mismo. Que eso, dentro de todo el esquema económico, pues en realidad también tiene un problema social importante para nosotros, para el sector ganadero del bosque en la región oriental. Pepe habló de él como dentro de los parques, nosotros tenemos en las propiedades privadas, ¿verdad?, la marihuana, la invasión de tierra, el robo de madera, el EPP en algunos sectores, ¿verdad?, del Paraguay. Y en realidad para nosotros el productor no es lo que no tiene o tiene un costo, es un problema mantener el bosque, ¿verdad? Entonces, la valoración del bosque y el cuidado y el apoyo del Estado en el tema del cuidado del bosque es fundamental para que, entiendo que son casi 2 millones de hectáreas que quedan todavía en la región oriental, ¿verdad? 2.800.000 hectáreas, ¿verdad? Eso tenga valor y se pueda mantener en el tiempo, y que realmente la ley de servicios ambientales que arrancó en el 2006 con la idea de que servicios ambientales empiece a operar y valorar y se pague por el mismo, sigue trancado año después y bueno, ahora otra vez, ¿verdad?, tenemos la esperanza de que el mismo se vaya, ¿cómo te iba a decir? Adecuando o se vaya saliendo dentro del sistema, porque esto tiene que correr, ¿verdad? Porque las intenciones ya empezaron, ¿verdad? Solo que va muy lento, ¿verdad? Y la idea es que, como dijo el ministro, que se empieza a forzar el pago, de que el que realmente tiene que conversar con servicios ambientales lo empieza a hacer, empieza a correr, va a ser muy importante para el sector, ¿verdad? Ingeniero, ayer nos relataba un interesante sistema de circulación de estos capitales, y creo que utilizó en la pausa una frase que voy a repetir aquí, es suya, que nosotros vemos como los millones de dólares para conservación y para que finalmente el que conserva, como estábamos hablando aquí, sea la persona que sea remunerada y no la que pague, pasan por encima de Paraguay. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, antes que nada, no es cuestión de decir que yo soy bueno, sino tiene que ser comprobable, es decir, la transparencia es básica. El tema del ofrecimiento, es decir, la disposición de bonos, que serían los bonos que hoy las empresas, el ministro había nombrado a empresas transnacionales que agreden al medio ambiente, que reciben la obligación de compensar, solamente son de esos pagos está dependiendo del servicio ambiental. Sin embargo, en el mundo circula mucho dinero disponible, por ejemplo, en las plataformas marinas, las explotaciones de petróleo, se habló de las líneas aéreas, de los buques, es decir, de todas las emisiones, y hay países industrializados que están buscando esos bonos y compran bonos de los países, vamos a decir, de las zonas tropicales, y nuestro país está así. A nosotros lo que nos falta es el respaldo del Estado paraguayo. El Estado paraguayo tiene que respaldar estos bonos para que se pueda ofrecer, para que exista un mercado que está buscando eso, pero la oferta es la que nosotros tenemos el elemento que ofertar, pero no tenemos la forma de respaldar para que esa empresa pueda comprar. Creo que Pepe puede contar una pequeña experiencia de Paraguay, que se logró eso gracias a una voluntad política del empresario dueño de esta empresa. Yo creo que Pepe puede darnos un poco un ejemplo. Me interesaría que escuchemos todo, porque si ocurrió una vez quiere decir que puede ser repetible. Eso es un buen ejemplo, por eso digo. Por supuesto, justamente en esa búsqueda de darle valor al bosque nativo, nosotros, junto con la organización británica de World Land Trust, habíamos identificado una empresa de logística del sudeste asiático que se llama Swire Pacific Offshore. Y esa empresa estaba buscando justamente crédito de carbono, para lo cual hicimos un proyecto que tiene 2 componentes en Paraguay. Está en ejecución, fue exitoso el proyecto. Claro que implicó una gran inversión justamente para
cubrir esos vacíos que decía Calixto sobre las garantías que ofrecía Paraguay como país, primero, ¿verdad? Y nosotros como dueños, propietarios posibles de carbono acá en Paraguay. En el Chaco compramos 4.000 hectáreas en conjunto con la Unión de Comunidades Indígenas de la Nación Inchir. Esa es la finca Tovich. Y esa finca está siendo monitoreada, está siendo cuidada en el marco de la deforestación evitada, ¿no? El mecanismo de deforestación evitada, que es el mecanismo RED. Y recibió doble certificación por su importancia para la biodiversidad y para también las culturas, para las sociedades locales, ¿no? Porque la UCINI también recibe parte de los fondos para su fortalecimiento, para empezar a trabajar juntos en el desarrollo de esa unidad como una unidad de conservación biocultural, por así decirlo. Aparte de eso, también invertimos en la colonia La Amistad, en una colonia campesina, en el área de San Rafael, fuera del área de San Rafael, pero dentro. O sea, Sí. la colonia La Amistad es una colonia muy particular. Y le pagamos a cada campesino $170 por hectárea por mantener un bosque dentro de su lote. Y parte de eso es lo que le pagamos. Y una parte sobra. En acuerdo con el INDER, estamos pagando las cuotas para la titulación de ese lote. Solo que no podemos competir con otros cultivos ilegales. Entonces hay gente que entra, hay gente que sale, hay gente que mantiene, hay gente que habilita. Estamos en esa Disyuntiva. disyuntiva, sí. En ese sentido, ministra, usted, presidenta, perdón, confundí de roles acá. Que no haya ningún... Que no haya ninguna confusión. Presidenta, en ese sentido, usted habló también de la cooperación interinstitucional que tienen ahora con la Fiscalía, por ejemplo. Acá voy a dar mi opinión al respecto, pese a que no lo suelo hacer en este espacio, pero como es una ley que yo también aprobé en su momento, soy corresponsable de ello. Me parece que el tema también pasa en gran medida por el cumplimiento de las normas y no por la sanción de unas nuevas, porque si nos ponemos a pensar lo que se debate hoy, tema, no, nosotros necesitamos una ley de deforestación cero en el Chaco. ¿Por qué? Porque se está deforestando el Chaco. Y si hay una ley que impide la deforestación del 25 o del 75%, perdón, no, 25% del Chaco, en su totalidad, 45%, perdón, del Chaco, ¿por qué creeríamos que una que impide el 100% se cumpliría? Esa es el famoso dilema que a mí nos ha tocado muchas veces en el Congreso, el famoso endurecimiento de las penas. ¿Es realmente el endurecimiento de las penas un disuasivo a la violencia social? No es, y está comprobado, pero científicamente que no es. Porque en realidad quizá pase por donde usted decía, cuando señalaba que la acción en coordinación con la Fiscalía es muy efectiva porque lleva la posibilidad de sanción mucho más cerca a la acción que usted tiene solamente administrativa. Claro, y por supuesto también la acción que nos da a nosotros como Infona, ¿verdad? Porque nosotros, las personas que van a hacer las fiscalizaciones son técnicos, la mayoría son técnicos forestales y a veces nos encontramos con un montón de cosas peligrosas, ¿verdad? Un ejemplo, la intervención que hicimos el viernes pasado, en el Chaco la mayoría de los capatazos, la mayoría de las personas que están en el Chaco están con armas. Cuando nosotros llegamos al lugar, a mí me sorprendió porque lo primero que pidió el fiscal es traigan todas las armas y habían como 15 armas más o menos sin documentación, ¿verdad? Entonces también nosotros como Infona y creo también como MADES, nosotros tenemos limitada la acción que nosotros podemos tener porque nosotros lo que enviamos son técnicos, ¿verdad? Entonces, esta acción en conjunto que hoy en día estamos teniendo con el Ministerio Público para nosotros es importantísimo, ¿verdad? También en materia de seguridad de nuestros técnicos mismos, porque muchas veces sí es bastante pasible la situación, pero en otros casos también ya nos tocó en que nos encontrábamos con resistencia, ¿verdad? Hay una preocupación que tenemos en la región oriental, que es lo que estuvimos viendo que muchos casos de desmonte ilegal en la región oriental, como venía diciendo también el ministro, son por cultivos ilegales y también por ocupaciones ilegales. Entonces nosotros como Infona solos no podemos actuar, tenemos que actuar en conjunto y ella no solamente con la Fiscalía, sino que entra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y son varios entes que tenemos que trabajar coordinados para realizar este tipo de intervenciones. Llamativo que no se hable mucho de ese tipo de deforestación, ¿no? Deforestación para el tema de cultivo de marihuana o para la extracción de arroyos. Se ponen trampas. Uno camina en el monte y ponen caños con cartuchos de escopeta que le llaman iraquí. No son cazabobos,
Sí, de están verdad. cargados. Sí. Son cazavivos. Sí, Sí. son casas- Hasta los vivos puede caen. causar un daño terrible. Bueno, según las mediciones que hicimos nosotros, que estamos haciendo, es un poco WWF ha hecho siempre el monitoreo de la deforestación en la región oriental. Es decir, nosotros hace 2 años recién estamos trabajando en el Chaco y siempre ha sido el porcentaje mayor era de un desmonte para implementación de pasturas. Porque veamos las cantidades de hectáreas habilitadas. Hoy el que ocupa el primer lugar son los desmontes ilegales. Es decir, en cantidad de hectáreas, hoy está primero el desmonte para la implantación de marihuana, comúnmente llamado cultivos Cultivos ilegales, ilegales. pero vamos a llamarle por su nombre, marihuana, es el cultivo de marihuana. ¿No hay algún tipo de estudio que haya hecho alguno de los ministerios sobre el impacto de esta guerra de los carteles? Imagínense dónde terminamos finalmente. La guerra de los carteles en el Brasil por el tráfico de drogas y otro tema que no es menor, el tema de la legalización de la marihuana en el Uruguay. Porque en el Uruguay, y me consta, la marihuana que se compra en la calle es marihuana paraguaya. O sea, y es probablemente el 40%. O sea, los chicos no es que finalmente van a la farmacia y golpean y dicen, hola, ¿qué tal? Quiero fumar porque soy cool. No, la compran, o sea, no se solucionó el problema de narcotráfico. El senador Javier García, un senador del Partido Nacional, escribió un artículo hace un año aproximadamente sobre el tema de se cumplían los 3 años de penalización de la marihuana. Y en realidad lo que nos ha servido a nosotros, por lo menos dentro de los números de economía subterránea, es que ha aumentado la producción de una manera exponencial en el Paraguay. Sí, Porque es negocio. Y eso, bueno, y allí viene una pregunta, ¿verdad? Que volvemos al tema de cómo hacer finalmente, o no sé si finalmente, porque ya hemos hablado mucho del tema, cómo hacer que tener un bosque sea un negocio. O sea, porque para mí desde Garrett Hardwick, la tragedia de los comunes, tema de si un pastizal o si una plantación de cualquier tipo de grano vale más que un bosque, es muy probablemente que se eche el bosque. Y es muy probablemente que la persona que hoy en día está juzgando esa actitud se ponga al lado de la conservación hasta que le apriete el zapato. Correcto. Hasta que le apriete el zapato. Pero cuando le aprieta el zapato, echa al bosque. O sea, yo he conocido grandes ecologistas en el papel que en el momento de recibir en herencia sus propiedades terminaron siendo muy buenas plantaciones de grano y más cuestiones, pero 10 puntos. O sea, el problema es que la opinión anterior ya está hecha y este tema de la polarización ya se ha generado. ¿Cuánto presupuesto más necesita el ministerio, ministro, para poder trabajar medianamente bien en todo? Porque aquí no estamos hablando de agua, aquí no estamos hablando de emisión de gases de efecto invernadero en la ciudad. O sea, para un dato, el 82% de los vehículos que se importaron el año pasado son de más de 10 años de antigüedad. 82%. Con altas emisiones. Entonces, vamos a preguntarnos en realidad dónde hay mayor contaminación. Bueno, yo les invito a que se vayan al nuevo parque del Banco Central que está allí, aquí en Asunción. Tiene una altura interesante donde se ve el centro de Asunción, el smog sobre el centro de Asunción. No tiene nada que envidiar al smog que está sobre Ciudad de México o sobre Santiago. ¿Cuánto dinero se necesitaría? ¿Cuánto tendría que aumentar el presupuesto? Sería muy irresponsable en tirar una cifra así. Nosotros sí estamos haciendo ahora un relevamiento por dirección, por en cuanto. Estamos pues en la etapa de la elaboración del organigrama del ministerio, ¿verdad? Si Dios quiere, este febrero voy a estar recibiendo ya el trabajo terminado, todo lo que se refiere, en todo lo que se refiere al organigrama y la función y de cada dirección y cómo se quedó con los viceministerios y todo eso, ¿verdad? Y en base a eso, por dirección, yo estoy pidiéndole a ellos que me hagan un diagnóstico y un relevamiento y una solicitud de lo que ellos idealmente necesitarían para que puedan funcionar como corresponde. Un presupuesto base cero. Entonces ellos, de ahí vamos después a ver qué es la realidad. Claro. Yo le pido el ideal, ¿verdad? Preséntenme, sueñen, le digo, están acá directores conmigo y le digo, sueñen, piensen, un nivel Europa, un nivel Finlandia, un nivel Estados Unidos, todo lo que ustedes más o menos creen de que necesitan para funcionar correctamente como dirección. Y estamos en ese proceso, ¿verdad? Yo
les pido a todos que apuren ese tema porque para marzo, abril yo quisiera presentar no solamente ya tener aprobado mi organigrama, sino también ya tener una noción de lo que realmente hace falta y tener el número grueso. Y ahí evidentemente vamos a tener otra vez que empezar a hacer los recortes hasta bajar a nuestra realidad, porque vos sabés que también el presupuesto Hay que nacional pelear, sí. está complicado. ¿Cuál es mi visión a futuro? Y mira, yo te digo que no porque hoy yo esté, sino que para las siguientes generaciones, el Ministerio del Ambiente tiene que ser tanto o casi tan igual o más grande que un Ministerio de Salud o un Ministerio de Educación o un Ministerio de Obras Públicas. Para que la gente entienda, son los dos presupuestos más grandes del presupuesto general de la nación. Y dio el ejemplo de Costa Rica recién la presidenta. La política energética pasa por el Ministerio del Ambiente en Costa Rica. Hablando de política energética, vamos a hablar del futuro del Paraguay y la energía que proviene de la biomasa. No se vayan, que volvemos después de la pausa. Política forestal, Chaco, desarrollo sustentable, productividad, son los temas que nos traen esta noche. Y dijimos, bueno, hemos mirado lo que ha ocurrido, hemos mirado las medidas que se están tomando y ahora mirar un poco el futuro. Quiero recordarles a los televidentes de este espacio que hemos tratado aquí mismo y hace cuestión de un año aproximadamente en la política energética paraguaya, Paraguay 2040, donde catalogaba básicamente como los dos commodities más valiosos. En primer lugar, la energía eléctrica, ya lo conocemos, o sea, ya lo sabemos, digamos, creo que todos los paraguayos sabemos el valor que tiene la energía eléctrica renovable que provienen de nuestras hidroeléctricas. Y en segundo lugar ubicaba a la madera reforestada, la reforestación, al punto que el grupo investigador de sostenibilidad energética, el GISE, que realizó el estudio, decía, bueno, miren, una inversión segura de aquí a 10 a 20 años es el tema de reforestación. Presidenta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el Paraguay? Yo particularmente voy a contar, no me gusta entrar en anécdotas, pero siempre son importantes para entender. Hace poco fui a San Juan de Nepomuceno después de 6 años. ¿Conociste? No conocí, Sí. literalmente no conocí. O sea, la reforestación llegando a San Juan de Nepomuceno, la ciudad misma, cuando yo 6 años no había ido y me acuerdo que una ciudad terminaba en una calle y terminaba en una rica roticería, donde comíamos unas cosas, una parrilla. Hoy en día hay gente que está apostando, que está presentando planes de reforestación. Se está generando una mayor conciencia sobre el negocio de la reforestación. Sí, realmente yo creo que hoy en día, que varias veces ya lo repetí, una frase que la vengo repitiendo desde agosto más o menos, que hoy en día el sector forestal se encuentra en un punto de inflexión. Dentro de este diagnóstico que nosotros hicimos también, nosotros diagnosticamos que aproximadamente la demanda de madera en nuestro país es de 100.000 hectáreas por año. 100.000 hectáreas por año solamente para biomasa, ¿sabes? Es decir, para leña, ¿verdad? Y hoy en día en Paraguay en total tenemos 160.000 hectáreas de reforestación. Entonces realmente nosotros vemos que es un punto de inflexión bastante importante. Estamos trabajando con el Banco Nacional de Fomento para la habilitación de créditos que estén realmente ajustados a la producción, porque sí venían como surgiendo varios créditos llamados créditos para la reforestación, pero te hablaban de la devolución de los intereses a los 1 año, ¿verdad? Y la producción forestal recién te da ingresos. En el caso de la leña te da una vez, que es cuando está la raza, que es aproximadamente a los 7 años, ¿verdad? Y en el caso para madera, a los 7 años tenés el primer raleo y luego a los 10 años o a los 12 años la tala raza. Entonces ir ajustando un poco estos modelos de producción. ¿Por qué no copiar, por ejemplo, yo el que conozco, el de Cooperativa Colonia Unida, te da un crédito a 10 Totalmente. años de 1%? Exacto, y es una cuestión, ya es más bien una cuestión financiera, que realmente los bancos deben conocer la producción forestal porque es algo nuevo. Recordemos también que nosotros tenemos la ley 536. La ley 536 es una ley que se creó en el año 95, si mal no recuerdo, y que hablaba de los incentivos para las personas que hagan reforestación y certifiquen estas plantaciones. Lo que pasó con esta ley es que no se creó el fondo para fondear estas plantaciones, y hoy en día nosotros justamente estamos buscando la estrategia de cómo nosotros podemos fondear inicialmente esta ley. Tal vez vamos a modificarla, a disminuir un poco el porcentaje de incentivo y utilizar, por ejemplo, lo que decía el ministro. Nosotros tenemos la fuente 30 de la institución,
que son el pago por multas o los cánones de aprovechamiento, y utilizar realmente eso para fondear la 536. O sea, que el decreto reglamentario mismo obliga que el 50% de las multas deben ser destinados a programas de reforestación o forestación. Nosotros como Infona vamos a encarar el proyecto de reforestación a nivel país desde dos aristas. Una, que es el trabajo con pequeños productores, que lo vamos a realizar a través de nuestras oficinas regionales. El Infona tiene 21 oficinas regionales que queremos utilizarlas como oficinas de extensión, y queremos trabajar con pequeñas comunidades. Principalmente en este primer periodo nos vamos a estar concentrando en la zona de Concepción, que vamos a estar trabajando ya en colonias tituladas del INDER, con plantaciones con fines para celulosa, ¿verdad? Sabemos que está por instalarse una planta de celulosa en la zona de Concepción, y estamos trabajando aproximadamente, vamos a trabajar con 2.000 pequeños productores de la zona. Y también vamos a trabajar en la zona de Tobatí, que sabemos hoy en día Tobatí es una ciudad por excelencia ceramista, olera, ¿verdad? Y la necesidad o el déficit de biomasa que tienen es gigante, ¿verdad? Entonces principalmente vamos a estar trabajando en esa arista con los pequeños productores. Y en el caso de medianos y grandes productores vamos a estar trabajando a través de nuestra Dirección General de Plantaciones Forestales como mediadores, ¿verdad? Encontrar justamente esos créditos blandos, ajustados a lo que realmente es la producción forestal, trabajar con la ley 536, encontrar una estrategia para que nosotros podamos fondear esa ley y realmente podamos darles incentivos a las personas que realicen reforestación. Y una tercera arista que no mencioné anteriormente, pero es algo que queremos, que ya se hizo en algún momento cuando el Infona era Servicio Forestal Nacional, queremos volver a hacerlo ahora, que es una alianza público-privada del Infona con tenedores de tierras ociosas, que pueden ser mismo instituciones públicas o personas jurídicas privadas, ¿verdad? Esto nosotros vamos a utilizar la ley de vuelo forestal, ¿verdad? En donde nosotros, por decirlo corto y pronto... ser proyectista de esa ley. Sí, qué bueno. Entonces conoces bastante bien. Esa es una herramienta espectacular que tenemos hoy en día en nuestro país. Estamos trabajando muy de cerca con los coreanos. Cada vez hay más empresas coreanas que vienen a invertir en el sector forestal, y justamente una de las herramientas que más utilizan es la ley de vuelo forestal. Entonces nosotros como Infona mismo queremos invertir parte de la fuente 30 de la institución en hacer plantaciones con fines energéticos. Sabemos que tenemos un decreto en el 2020, creo, si mal no recuerdo, nosotros el 100% de la biomasa que se utilice debe provenir de plantaciones forestales, así que vemos que hay un gran déficit en cuanto a biomasa en nuestro Paraguay, en nuestro país, ¿verdad? Entonces esta lista va a significar que el Infona trabaje con propietarios privados, con instituciones del Estado que tengan tierras ociosas, ¿verdad? Y el resultado sería un 60-40, ¿verdad? 60% del beneficio económico, digamos, que venga de la venta de biomasa va para el Infona, para volver a reinvertir otra vez en programas de reforestación, y el 40% para el dueño de la tierra. Excelente. José Luis, desde el punto de vista científico, ¿trae beneficios un bosque joven, un bosque reforestado? ¿Tiene efectos de captura de carbono? ¿Cuál puede ser el futuro del Paraguay? Te digo esto porque cuando hay una política de Estado, por ejemplo en el Uruguay, por ejemplo, cuando se armó aquel despelote con las pasteras, uno podría decir, bueno, los sectores ambientalistas generalmente están vinculados a la izquierda, entonces, ¿será que esto tiene un problema en el Frente Amplio? Y me fui a preguntarle a algunos amigos, diputados y senadores del Frente Amplio, che, ¿y cómo este tema de las pasteras? Y me dice, pero nos pasamos plantando árboles los últimos 20 años, o sea, es una política de Estado. ¿Tiene un impacto positivo eso en términos ambientales? Realmente hay que analizar muchos factores, ¿verdad? Para ver eso, porque es importante tener plantaciones forestales, porque tiene un impacto socioeconómico muy grande. Genera empleo, genera movimiento económico, genera bienestar en general, ¿verdad? Pero las plantaciones desde el punto de vista de conservación son como otro tipo de cultivo más. O sea, también tienen aparejados los mismos problemas ambientales que tiene un monocultivo. Desde el punto de vista de producción de energía, tiene un plus, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa provisión de energía se da con árboles de rápido crecimiento y se saca la presión al bosque nativo, ¿verdad? Y la gente también tiene que relacionar mucho su estándar de vida con esos recursos, ¿verdad? Porque te voy a dar un ejemplo muy burdo, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, puede protestar por la deforestación, ¿verdad? Pero se va a Barrero y para en una señora que vende chipa porque quiere comer chipa. Y las chipas se cocinan con leña.
Y la leña es de un bosque nativo. Si, quizás si la persona se le dice, o querés la chipa o querés el bosque, te va a decir, ¿qué te va a decir? Ah, no, queremos la chipa. Si no tenemos esa chipa acá nos morimos. ¿Sí? Bueno, Un buen ejemplo. hay muchos estándares de vida en la sociedad paraguaya que proviene de la producción, proviene de la ganadería, proviene de la agricultura, proviene del sector forestal. Entonces, todo eso tenemos que balancear. De ahí lo que el desarrollo sostenible es considerar todos esos factores para ver cuál es el menor impacto que podemos ocasionar y qué necesitamos para rescatar esa biodiversidad, en el cual, por ejemplo, las áreas protegidas cumplen un valor fundamental y el fortalecimiento de esa área protegida es una necesidad urgente. Entonces, un complemento a la otra política que estábamos hablando anteriormente de protección de áreas protegidas y toda la retribución de servicios ambientales. De hecho, según el estudio que hace la Politécnica, dice, nada más que el 19% de nuestra matriz energética es eléctrica. El año pasado, por primera vez, pasa a 41% combustibles fósiles y 40% queda biomasa. Ahí, por un poquitito, pero creo que eso también tiene que ver con el florecimiento, y no de plantas, sino de estaciones de servicio, hasta por donde vemos. Sí, otro problema también, ¿verdad? Eso vamos a preguntarle también después al ministro. Pero ahí, Esteban, una pregunta, partiendo desde la absoluta ignorancia. ¿Es viable una producción silvopastoril o cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esto pueda ser verdad? Es decir, la combinación de producción forestal con producción ganadera. Sí, para responderte directamente a la pregunta de lo que es silvopastoril, es una realidad y ya hay varios casos. O sea, tenemos varios productores hoy que están con los sistemas silvopastoriles exitosos, inclusive modificando los sistemas ya porque van aprendiendo en el proceso, ¿verdad? Creo que el crecimiento de eso está relacionado directamente a la financiación del sistema. Creo que el sistema silvopastoril ayuda porque el ganado forma parte de la retribución financiera de una reforestación, ¿verdad? Entonces el ganado, ¿verdad?, ayuda a que haya un pago o una ganancia anticipada para poder sostener, ¿verdad? Y estoy convencido que el crecimiento de la reforestación está relacionado a la modificación y al cambio del sistema financiero. Nosotros como Asociación Rural tenemos varios proyectos, inclusive con algunas entidades internacionales de apoyo, ¿verdad?, y de creación de lugares en pequeña escala, de tal manera a que sirva para que los departamentos, nuestras regionales de la rural vayan conociendo el sistema de reforestación. Tenemos en Cazapá, que estuviste mencionando, bueno, ahí tenemos son 4 propietarios que entraron en un sistema, ¿verdad?, de donde se hace la reforestación, algunas plenas, otras silvopastoriles, de tal manera que sirva de aprendizaje y vayan conociendo los diferentes socios, ¿verdad? La idea es iniciar también en Alto Paraná el año que viene y ir creciendo, ¿verdad? Pero sí estoy convencido de que el desarrollo del sistema de reforestación está a la modificación del sistema financiero o de cómo financiar el proyecto, porque el tenedor de tierra quiere hacer reforestación. Ahí le tengo que preguntar entonces al ministro, ¿qué tenemos que hacer para que te sientes, ministro, y el equipo económico, el presidente del Banco Central, el presidente de la AFE te hagan caso, el BNF, y te digan, generen un producto, vayan y pregúntenle al ingeniero Ditze, no Ronald, su sobrino que está ahí en Colonia Unida, cómo él hizo el sistema? Pues en este mundo pues ya nada se inventa, todo se copia, ¿verdad? Entonces, yo digo, o sea, si lo pudo hacer, bueno, es cierto también que las condiciones de cooperativa Colonia Unida son diferentes, pues son para consumo propio, ¿verdad? Y ellos también tienen una conciencia de un reconocimiento de un pasivo ambiental que están cubriendo, digamos. Pero el Banco Nacional de Fomento tiene, AFD en todo caso, ¿verdad?, tiene 80 millones de dólares para inversiones de reforestación, por ejemplo. Pero en la modalidad comercial. Inaplicable. O sea, vos tenés, no alcanza, como ya por todos los motivos que ya explicó la presidenta, ¿verdad? O sea, los plazos sencillamente no sea, dan. básicamente es como tenés crédito para 0 kilómetros, pero para la gente que puede comprarse un 0 kilómetro. ¿Verdad? O sea, entonces están trabajando AFD con el BNF para poder viabilizar la posibilidad de que esos créditos sean evidentemente a largo plazo, no hay otra manera, ¿verdad? Entonces, está el dinero, que es lo más difícil a veces, ¿verdad? Pero está el dinero, increíble. Pero la condición es la que se está ahora viendo, justamente en conjunto con las instituciones que acabas de mencionar, ¿verdad? Y evidentemente el Ministerio, el MADE va
junto con el Infona, porque es la institución rectora, vamos a armar una mesa de trabajo para tratar de apurar eso, ¿verdad? Sobre todo aprovechando inclusive, por eso son las cosas, las crisis son oportunidades. Exacto. Esta es una crisis que nosotros tenemos que tomar como una oportunidad e instalar estos temas que acabamos de hablar en la agenda del gobierno, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que eso pueda tener a largo plazo y con sostenibilidad en el tiempo, resultado positivo, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, uno de los temas que estamos sacando de acá mismo, justamente de esta crisis, este debate, creo que la presidenta no va a tener ningún problema. Vamos a pedir para hacer una mesa con AFD, BNF, BCP. WWF, ingeniero, tiene también experiencias positivas con respecto a la promoción de lo que decía Esteban, en la estructuración del financiamiento para este tipo de proyectos. Bueno, nosotros justamente en el Foro de Negocios Verdes hemos insistido de que, porque es que la gran pregunta, nosotros como WWF hemos acompañado a los diferentes entes bancarios internacionales que le han puesto un no al Chaco. Es decir, al Paraguay viene capital para financiamiento de proyectos y una sola salvedad, solo para la región oriental, no para el Chaco, porque en el Chaco hay una deforestación alta. Entonces, para no ponernos a discutir, lo que hacíamos es llevarle a estos operadores, vamos a decir, de IFC, Banco Mundial, BID, al Chaco y que vean ellos cómo se desarrolla. Y justamente le llevamos a mostrar un sistema silvopastoril en Neuland, que en el Chaco es lo contrario, es decir, diferente a la región oriental, que es dejando o promoviendo vamos a decir, el uso del algarrobo. Es decir, dejar algarrobo, tener un sistema silvopastoril con especies nativas es lo ideal. Es decir, en Neuland, que ellos se imaginan, del año 32 en Paraguay, han hecho un desmonte porque esa era la modalidad y hoy están en el regreso. Es decir, hoy están promoviendo el uso del algarrobo como una especie de un sistema silvopastoril, con beneficio de fijación del agua en el suelo, es una leguminosa, fija nitrógeno, es mielífera, da sombra, hay bienestar animal. Es decir, lo que vemos es una experiencia positiva. Entonces, hablando del Chaco específicamente, los productores lo que promovemos es el uso eficiente de lo que está habilitado. Es decir, para crecer económicamente el ganadero, tiene que aumentar su eficiencia. ¿Y de qué hablamos la eficiencia? Los famosos 100 días del invierno. Porque el crecimiento del pasto va con el crecimiento del ganado y el engorde. Empieza el frío, la producción forrajera disminuye y cuanto más frío disminuye, entonces lógicamente el engorde disminuye. Entonces ese espacio tiene que ser cubierto con sistemas de silos, es decir, tiene que dar un paso tecnológico en producir forraje, que hoy es posible en el Chaco, porque está la mano de obra, está el conocimiento, está la maquinaria, están las cooperativas, es decir, hay gente que hace eso, se puede contratar y da ese paso tecnológico. Él ya va a dejar de mirar el bosque como su alternativa de crecimiento, sino diciendo, tenemos que invertir más en lo que tenemos, producir más en lo que está hecho ya. Yo tomo un poco la palabra de un japonés que dijo, cuando uno está en rojo no ve en verde. Es decir, si uno está con problemas económicos, no mira al bosque. Ve como una alternativa de echar el bosque y solucionar el problema. Entonces, nosotros en varios proyectos en el Chaco estamos trabajando con los productores justamente buscando alternativas de producción más eficientes. Hay que ser, el mundo cambia, la eficiencia, tenemos que ser innovadores y en el Chaco es aplicable, con sistemas silvopastoriles, con sistemas de cultivo, ya hacer una ganadería un poco más tecnificada, entrando, que me corrija acá el ingeniero Vasconcelos, le dará ese paso. ¿Por qué no se da el paso? El mismo problema que se cita con la parte forestal. No se pueden pagar los créditos. Yo soy productor. A mí me ofrecen los bancos, llaman, te ofrecen hay fondos para hacer reforestación, hay fondos para compra de maquinaria, hay fondos para una serie de mejoras, pero yo sé que no puedo pagar. Es decir, los plazos que me dan, los intereses que me dan, yo sé que no voy a pagar, entonces no tomo el crédito, entonces no puedo crecer. Entonces sigo mirando al bosque como la alternativa, porque es lo que teóricamente es más barato, porque ya adquirí el bien, ya tengo el bien. Ahora, el nuevo inversor
que compra tierras en el Chaco sí piensa cómo sacarle el máximo de producción a ese pedazo ya que está. Entonces hoy el ganadero nuevo del Chaco ya es un empresario, normalmente no tiene una tradición ganadera, son empresarios del seguro, de financieras, y están dedicándose a la ganadería porque tienen un capital propio, así como dijiste, sí, hay crédito para el que puede pagar. Exacto. Entonces acceden a créditos muy grandes y pueden aplicar tecnología. Y lógicamente eso es un beneficio económico enorme. Yo creo que ese es el gran desafío. Nosotros como WWF identificamos a estos productores potenciales, normalmente son jóvenes, así como Esteban, que está en Agua Dulce, está a 800 kilómetros de Asunción, con casi 500 kilómetros de camino muy feo para poder sacar su producto, es decir, un novillo terminado, y él está viendo la posibilidad de mejorar, justamente producir más con lo que tiene. Creo que esa es la invitación, ¿verdad? La invitación es para esa gente que, bueno, estuvimos hablando sobre los problemas del Chaco, comiendo un rico asado, pensar de dónde vino la carne, tratar de conocer cómo se trabaja en el Chaco, tratar de conocer los proyectos que hay de reforestación y de producción silvopastoril en el Chaco, en Neuland, como señalaba aquí el ingeniero. Obviamente uno es libre para criticar absolutamente lo que quiera, ¿verdad? Pero a esa libertad tiene que acompañarse también responsabilidad en algún momento, ¿verdad? Y vamos a ir a la pausa y después vamos a darle aquí palabra libre a los 5 invitados de lujo que tenemos esta noche para las conclusiones. No se vayan. Bueno, en este último bloque, dedicar un poco una reflexión final a todo lo que fue esta explosión en redes sociales. Y cuando hablo de redes sociales, acuérdense que yo llego no hasta el Twitter, voy más abajo, hasta el WhatsApp, donde fueron las convocatorias y todas estas cuestiones, que fue un fenómeno muy importante que nos lleva a reflexionar nuevamente la utilización responsable de las redes sociales. Acuérdense que Crimea fue ocupada por Rusia hace poco nada más, porque inventaron que un soldado ruso, que un soldado ucraniano había matado a un niño ruso. Ojo, hace poco lincharon a una persona en México y a su hijo, a un hombre y a su hijo, porque dijeron que eran violadores en serie, lo cual era falso. Todo eso surgió de las redes sociales. Esta reflexión nada más que para nuevamente agradecer, felicitar por la responsabilidad con la que han manejado nuestros invitados aquí esta noche y invitarles a una reflexión también sobre, y a ustedes, a que concurran a sus redes sociales, que ellos también nos cuenten lo que están contando a través de sus redes sociales y lógicamente en qué dirección le podemos encontrar a ellos. Presidenta, empezamos contigo. Bueno, antes que nada, Sebastián, muchísimas gracias. Gracias a todos los compañeros que estuvieron aquí presentes. Yo creo que este es un espacio, esta debería ser la mesa de creación de políticas públicas en nuestro país. Yo soy una fiel creyente que las políticas públicas deben ser creadas a través del consenso. Y eso es lo que nosotros hoy como institución vamos a buscar como gobierno nacional, principalmente primero la transparencia, como hablabas vos, ¿verdad? Pedimos a la ciudadanía que realmente acuda a los datos oficiales que tenemos nosotros en las instituciones, tenemos en nuestra plataforma web. Hemos habilitado también un número de teléfono para que las personas puedan hacer sus consultas, sus denuncias y que realmente nos basemos en los datos reales y saber realmente qué es lo que está vigente y qué es lo que no está vigente también hoy en día en nuestro país en cuanto a la legislación. Las acciones que nosotros como Instituto Forestal Nacional vamos a empezar a llevar adelante primeramente es reforzar nuestra área de monitoreo y control gracias a la WWF a través de la plataforma Global Forest Watch, que esta semana, la semana siguiente estamos firmando el convenio con la WRI. Aproximadamente entre 6 a 8 meses nosotros vamos a tener disponibilizada esta plataforma para la ciudadanía, también es una manera de mostrar que realmente queremos tener una gestión transparente dentro de la institución. Para marzo vamos a sacar un formato beta, digamos, mientras nosotros podamos ir ajustando un poco la plataforma real, por decirlo así, pero entre 6 a 8 meses esta plataforma va a estar disponibilizada ya para la ciudadanía. También estamos organizando el primer foro sobre desarrollo del Chaco, queremos hacerlo a finales de marzo y queremos realizarlo en el Chaco. Queremos traer
expertos a nivel nacional, internacional, que nos hablen sobre modelos de desarrollo sostenible. Esto es una primicia que le estoy dando, creo que todavía no estaban enterados. Vamos a invitar a WWF que comenten un poco las experiencias que ellos están teniendo con los ganaderos del Chaco. También vamos a invitar a WIRA Paraguay. Como digo, queremos traer expertos a nivel internacional y expertos a nivel regional también que nos hablen sobre los modelos de desarrollo sostenible. Entonces, para poner un poco en discusión esta situación y poder darle un cierre, ¿verdad? Que no sea, que no sea algo que pase al paso y que después dentro de 2 o 3 años volvamos a tener este mismo problema, ¿verdad? Y bueno, el 4 de febrero nosotros estamos convocando también a la primera reunión del Consejo Asesor, en donde ahí mismo se va a conformar una mesa técnica de debate serio para ver si es factible o no realmente la modificación de nuestra ley, ¿verdad? O sea, eso es algo que nos tenemos que llevar a un debate científico y no tener en cuenta solamente los efectos medioambientales, sino que hay que también tener en cuenta los efectos sociales y económicos que el cambio de legislación puede acarrear, ¿verdad? Entonces, realmente solucionar este problema, no dejarlo pasar y que después dentro de 2 o 3 años volvamos a tener este mismo problema. Así que la apertura de la institución siempre a buscar el diálogo y el consenso en la creación de políticas públicas. Gracias, ministra. Pepe. Bueno, nosotros como institución apostamos por el desarrollo sustentable. Creo que es importante considerar eso, ¿verdad? Porque como país en vías de desarrollo, todos queremos un cierto nivel, un cierto estándar de vida, queremos vivir bien, pero eso implica un impacto. Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre eso y adecuar esos impactos para que se ocasione el mínimo daño y se conserve la mayor cantidad de biodiversidad, que es nuestra misión. En el sentido del Chaco, en el ámbito del Chaco, existe un modelo que se viene trabajando hace años como un modelo de desarrollo sostenible, ¿verdad? O sustentable, que es justamente dejar el 25% de reserva o más, generalmente deja más, las cortinas rompeviento y el cuidado también de la fauna de los animales, ¿verdad? Porque hay que reconocer que uno va al Chaco y uno ve muchos animales. Eso está contemplado dentro de la ley. Entonces el primer paso que tenemos que hacer justamente es eso. Tenemos que transparentar todo el proceso. Tenemos que saber quién cumple la ley, quién no cumple la ley. Estamos confiados en que la mayoría cumple la ley, pero sí sospechamos que hay un porcentaje que no es menor también de la gente que no o no cumple la ley o tiene ciertas infracciones, ¿verdad? Que calculamos que es del orden del 20%. A la ley lo que le faltaría es también considerar otros factores. Por ejemplo, lo que dije, fortalecimiento de áreas silvestres protegidas. Necesitamos que nuestras áreas silvestres protegidas sean plenamente funcionales, que conserven biodiversidad, que estén conectadas entre ellas, que se armen corredores biológicos, para lo cual estamos muy dispuestos a trabajar con MADES, con el INFONA, porque a través de las licencias ambientales se tiene que dar esa conectividad biológica entre esas áreas. Y también en la resolución de ciertos conflictos, ¿verdad? En el Chaco estamos hablando de las poblaciones de yaguareté, son los yaguareté más grandes del mundo, ¿verdad? Los que viven en el Chaco son los más gordos, los más bien alimentados, ¿verdad? Sí. Y pueden superar los 100 kilos de peso, cosa que no se da en el Amazonas, no se da en Centroamérica. Entonces también podemos trabajar, existen los medios para resolver esos conflictos de la depredación del yaguareté con la ganadería. Entonces estamos confiados en que se puede hacer un desarrollo plenamente sostenible y que Paraguay está en una posición envidiable para tener una producción, como bien lo dijo Calixto, ¿verdad? Eso se puede fácilmente mostrar al mundo de que sí se contempla el desarrollo en todos sus ámbitos y que conservación no es no tocar, conservación realmente es hacer un uso racional y sostenible de los recursos. Perfecto, gracias Pepe por tu presencia y tus opiniones. Ingeniero Sayer. Bueno, yo quiero resaltar un poco que Paraguay no tiene petróleo, no tiene diamante, no tiene nada. Es decir, nuestro valor son los recursos naturales. Citaste a las represas, tenemos 3 represas en Paraguay, dependen del agua, un recurso natural. El agua depende del bosque, recurso natural. La agricultura, exportamos soja, producimos commodity, ¿de qué dependen? Del suelo. ¿De qué depende la ganadería? Del suelo, del pasto. ¿De qué depende todo al final? Del clima. Es decir,
si nosotros administramos bien nuestros recursos naturales en nuestro país, seguirá creciendo. Ahora, tenemos que ponernos de acuerdo en el sentido de, vamos al caso específico del Chaco. Tenemos que sentarnos todos los actores, porque estamos muy mal acostumbrados a opinar del Chaco y sin ser del Chaco, sin conocer el Chaco. El Chaco, así como dijo Cristina, debemos hacerlo en el Chaco, el foro, debemos sentarnos a hablar con los chaqueños. Ellos son los que han vivido en el Chaco, ellos son los que saben los problemas, ellos saben qué se puede hacer. Entonces, necesitamos sentarnos con todos los actores. El sector productivo, hay una propaganda, vamos a decir, de un antagonismo entre la producción y la conservación. Eso es una mentira. La conservación va de la mano de la producción. El productor que no vaya de la mano de conservar su suelo, su agua, él no va a producir, cada vez va a disminuir su producción. Es decir, el valor de la producción está en los recursos naturales. Entonces, tienen que haber reglas claras. La ley, así como explicó el ministro, tiene que haber algo que sea entendible para todos, aplicable para todos. Tiene que estar sentado el sector productivo, tienen que estar los frigoríficos. Los frigoríficos son los que compran la carne. El mercado hoy está exigiendo. Es decir, la carne paraguaya no está pudiendo acceder a los nichos más caros porque le falta una serie de elementos de transparencia, de control, de trazabilidad, etcétera, etcétera. ¿Qué es posible? Tenemos el ganado que se alimenta de pasto, es decir, es un ganado que cosecha su comida. Es decir, tenemos una serie de ventajas que pocos países lo tienen y no estamos pudiendo vender. Entonces, necesitamos sentarnos todos y ponernos de acuerdo, señores, esto es lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer. Hablamos de desmonte, sí señor, hablamos de desmonte. ¿Cuánto hay que desmontar? Tanto podemos desmontar. ¿Hay alternativas para no desmontar? Sí, estas son las alternativas para no desmontar. ¿Cuánto aquí hay que crecer Paraguay? Esto va a crecer Paraguay. Es decir, vemos de que hay mucha desinformación, pero también hay mucha información valiosa que no se utiliza. Entonces, hay una voluntad política por primera vez. Tenemos dos instituciones que reglan esas políticas, que están de acuerdo, están transparentando, están dando datos. Pues sentémonos a aprovechar esa situación. Están las organizaciones sociales, está el mercado, están los supermercadistas, hay una mesa paraguaya de la carne sostenible. Es decir, están todos sentados discutiendo el futuro de cómo hacer un desarrollo sostenible. Ese un poco es el desafío, que no hay un antagonismo, al contrario, hay una gran unión entre la producción y la conservación. Una complementariedad. Eso es una complementariedad para llevar adelante nuestro país. Gracias, ingeniero. Esteban. Bueno, César, primero agradecerte, ¿verdad? Y comentarle a los televidentes que en realidad esta es nuestra mesa normal de la rural, ¿verdad? Acá con el ministro, con Ariel, con la presidenta, nosotros siempre estamos en contacto. Realmente con ellos tuvimos siempre una gran apertura y nos permitió a nosotros acercarnos, ¿verdad? Te comento, inclusive con ellos tenemos un convenio que ellos hacen una vez al mes. Ellos van a la Asociación Rural del Paraguay para recibir a los productores, ¿verdad? De tal manera que los mismos estén informados de la propia situación, ¿verdad? Saltando un poco el tema de los consultores, de tal forma que el productor se acerque y aprenda a acercarse a la autoridad de aplicación. Y también con los ONG, ¿verdad? Con Calixto, con Pepe, venimos trabajando en algunos proyectos, ¿verdad? Porque nosotros somos los más interesados, los dueños de las tierras somos los más interesados en poder aprender y poder conocer todo lo que viene con el tema del desarrollo sustentable, ¿verdad? Yo soy un convencido de que el 90% del productor, pongo 10% más de lo que dijo Pepe, en realidad trabaja dentro de las normas, dentro de la ley, pero al mismo tiempo ese 90% del productor es sostenible en gran parte de su producción. Tal vez le falta lo que vos dijiste al principio, comunicar lo que está haciendo, o saber cómo comunicar lo que está haciendo. Pero yo creo que el productor en general, y en el Chaco en particular, aprendió a trabajar de esta manera, aprendió a trabajar de una manera sustentable. Todo lo que dijo Calixto también es parte, o sea, nosotros tenemos un problema de agua, nosotros tenemos un problema de seca, tenemos una serie de factores que el Chaco realmente te da y te quita muy rápido, va dentro de un proceso de 12 meses. Entonces tenemos que aprender a trabajar de esa manera. Creo que la desinformación que comentaste también es real. Tienen que saber que el Chaco está dentro de un proceso de desarrollo. El Chaco tiene un porcentaje importante todavía de bosques. El productor está haciendo
su proyecto en el tiempo, tiene que tener la tranquilidad que las leyes la están amparando de tal manera a no generar un impacto negativo, porque todo este tema de hablar de ley de forestación cero, de aumento de reserva, genera una inquietud dentro del sector inversionista, ¿verdad? Estábamos hablando me llamaron gente que son pequeños productores y me decían, ¿qué yo hago si aumenta 50% mi reserva? Más cortina de viento, más palo cauce, me voy a 75 de reserva. Y yo soy propietario en área de colonia de 400 hectáreas. ¿Qué hago con el saldo? O sea, me quedo improductivo, ¿verdad? Que por más que trabajen a nivel de cooperativa, van a quedar con una situación improductiva. Entonces, esa tranquilidad tiene que saber, nosotros tenemos la apertura, recibimos la apertura también de los que nos rodean y venimos trabajando, ¿verdad? Y hay que tener la tranquilidad que yo creo que haciendo de esta manera Chaco va a continuar con su proceso de desarrollo y vamos a ir modificando. La presidenta habló de la ley 422 del 73, ¿verdad? Yo no creo tampoco que un diseñador gráfico haya hecho los dibujitos de cómo partir, ¿verdad? Pero va cambiando con el tiempo, o sea, la tecnología va modificando, la ciencia se va modificando, entonces tal vez podamos sentar a buscar mejores alternativas de producción dentro de un esquema que hoy tenemos, ¿verdad? Gracias, Esteban. Ministro. Gracias, Seba, a vos y por la paciencia también de escucharnos un poco. No, para mí un placer. Aquí. No me den más cuerda, pues si no voy a terminar hablando yo más que ustedes. Sobre este tema y sobre todo a la audiencia que nos está viendo, agradecerles a ellos también por darnos la oportunidad un poquitito de acercarle un poco informaciones un poco más oficiales, un poco más certeras, un poco más verdaderas. Y sobre todo, como dijo Esteban, para que no cunda el pánico, ¿verdad? Como decía por ahí un famoso. Que no cunda el pánico, que estamos trabajando, como pueden ver, de manera coordinada, articulada, de manera responsable y seria, que yo creo que al final lo que le va a dar la tranquilidad que necesita la gente, ¿verdad? No lo estamos haciendo por estancos separados. No, acá el único interés que hay por parte de todos es de que la querida República del Paraguay salga adelante. Y al fin y al cabo seremos nosotros, los paraguayos, y quienes apostaron en esta tierra, los mejores defensores de nuestros intereses y por supuesto de la República del Paraguay, y a través de la República del Paraguay a los recursos naturales, como bien lo expresó acá el ingeniero, para todo el mundo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el medio ambiente es algo que no tiene frontera, ¿verdad? Todo lo que ocurre aquí repercute de alguna u otra manera en China, y todo lo que ocurre en China repercute de alguna u otra manera a Paraguay o a cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Hoy estamos viviendo situaciones importantes como el cambio climático, que eso es algo innegable, por más de que hay alguna potencia que lo siguen queriendo negar, relativizar, para ser un poco más diplomático, pero es categórico de que eso está ocurriendo en el mundo, y bueno, esta concienciación que está existiendo también por parte de todos los protagonistas, como se puede ver hoy en esta misma reunión, creo de que es algo que hay que resaltar, y sobre todo hay que promocionar y no buscar dividir, ni mucho menos antagonizar nada, sino que por el contrario, dialogar, conversar, aprovechar las cosas que se coinciden y tratar de arreglar las cosas que no, ¿verdad? Buscar un punto medio, que al final es lo mejor. Lo más difícil es el equilibrio, ¿verdad? Por eso que se dice que una de las tareas más difíciles es ser equilibrista, ¿verdad? Pues, ahí en el equilibrio es lo que cuesta. Muy fácil irse a los extremos, pero el equilibrio es lo que cuesta. Por eso es que yo creo que de esta manera podemos encontrarlo. Así que en espacios como esto, y por sobre todo en las instituciones correspondientes, estamos abiertos a hacerlo permanentemente, y como siempre digo, en asamblea permanente. No hay descanso para esto, no hay feriado, no hay día y no hay hora, por supuesto. Así que siempre a las órdenes del MADES, y con todo el equipo también maravilloso que tenemos ahí, por más que haya limitaciones, pero creo que también hay gente extraordinaria ahí que están haciendo cosas muy buenas. Con seguridad. Como estuvieron con nosotros el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ariel Oviedo, Esteban Vasconcelos, de la Asociación Rural del Paraguay, el ingeniero Calixto Sayer de WWF, José Luis Pepe Cartes de Vilá, Paraguay, y la presidenta del Infona, Cristina Boraleski. Yo quiero irme nada más en una reflexión, me permito decirle o darle una idea a toda la gente que se ha legítimamente preocupado por este tema. Hay que enfocar y se puede pedir un informe a través de sus parlamentarios, sus representantes,
a la Dirección de Estadística del Poder Judicial cuáles son los juicios que después de multas o después de penas de cárcel están en este momento paralizados en el Tribunal de Cuentas. Sería una muy buena acción. Y por último, una anécdota nuestra. El Chaco ha sido siempre como ese lugar lejano, inhóspito, donde la gente te decía, mira que si te portas mal te iba a mandar al Chaco. O tal policía se sintió, sí, sí, tal policía, sí, no, ese le denunció a su superior y se fue al Chaco. O sea, es un poco, sí, es un poco el lugar donde los mitos y leyendas urbanas van a parar, ¿verdad? La persona, o sea, siempre el Chaco fue como un lugar no quiero decir desolación, pero sí castigo. Castigo, ¿verdad? Bueno, en el Chaco hoy viven 3 colonias, tienen un ingreso per cápita anual de $55.000, o sea, 11 veces más lo que es el promedio nacional. Europeo, Es como Alemania aproximadamente, ¿verdad? Y en realidad lo que tenemos nosotros que hacer es ir a conocer cómo hicieron eso, cómo llegaron en el año 1928, cuál fue su rol durante la guerra, cómo parieron las primeras mujeres debajo de carretas, sobre sábanas blancas, al lado en Boixiní y otro tipo de bichos que habían por la zona, y cómo pudieron hacer ahí el acopio del agua, por ejemplo, que nosotros estamos muy preocupados y legítimamente preocupados por el Chaco, mientras estamos tirando la cadena y va directo al arroyo Emburicao, aquí en nuestra ciudad de Asunción, tirando aguas negras directamente al río Paraguay, a 2 kilómetros de la boca de agua de ESAP, donde volvemos a tomar nosotros la misma agua. Entonces, esas son las cosas que yo creo que deberíamos reflexionar y deberíamos pensar que así como hay gente, un 20, un 10%, entre un 20 y un 10%, que hacen mal las cosas y que merecen que todo el peso de la ley les caiga encima, hay otros que somos un poquitito, casi hay, poquitito, ¿verdad? Entonces, creemos nomás que yo esto nomás hago, y si sumamos esto nomás por 1 millón, entonces en realidad estamos teniendo un desastre ecológico, un desastre de informalidad, un desastre de inseguridad. Es nada más que una reflexión, agradeciéndoles nuevamente a todos su presencia esta noche. Buenas noches, hasta el martes que viene.